Uno entiende que el bautismo es un simbolismo, es una simbología de un nuevo nacimiento, de una limpia. Usted sabe que los brujos tienen limpia de ruda, limpia de huevo duro, tienen limpia de una cosa, de perfumes. Usted oye a los brujos hablar de limpias de perfumes, de limpias con gallinas, de limpias con gallo, la brujería, pues, la total brujería. Usted los oye hablar a los brujos y a las brujas, usted las oye hablar de esas cosas. Pero el cristianismo tiene una limpia, y la limpia es el bautismo en agua, un simbolismo de una limpieza en agua. ¿Es real la brujería? ¿Tienen poder los brujos? ¿Cuál es el poder de las brujas? ¿Cuál es el poder que ejercen los hechiceros? ¿Cuál es el poder que administran estos personajes del mal? Mucha gente cree que eso no es cierto y mucha gente menosprecia el poder de la brujería y de la hechicería. Pero la Biblia nos dice que es una realidad que no podemos ignorar. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero lo que hay que entender de esta confrontación de los poderes de la muerte, como le llama el Señor Jesús a la brujería, allá en el libro de Mateo capítulo 16, le dice que son los poderes de la muerte. Y dice que los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero es algo que no podemos ignorar. Para eso es que dice, yo he dado las llaves del reino, para que lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. ¿Qué es lo que se enfrenta al poder del cristianismo? ¿Qué es lo que está en contra de la iglesia? Son los poderes de la muerte, la brujería y la hechicería. Son poderes reales. La Biblia nos dice que incluso hay enfermedades implantadas por brujería, por espíritus inmundos. Lo dice el Señor Jesucristo. En el caso de una mujer encorvada por 18 años, dice que esa enfermedad, le llama enfermedad, era producida por un espíritu. Por eso es que hay que entender que el poder de la brujería es espiritual. Pero entendámoslo porque usted y yo necesitamos enfrentarnos a esos poderes. No podemos obviarlos ni evitarlos. Hay que enfrentarlos. Los poderes de la muerte son reales. Pero entendamos que eso es un sacerdocio. Ahí es donde entramos en la doctrina del sacerdocio. La brujería, la hechicería, todos esos poderes de sortilegios y maldiciones son reales, pero son la administración de un sacerdocio satánico, la administración de los poderes de la muerte, como le llama el Señor Jesús. Todo esto es sacerdocio. Incluso el poder de Cristo es un sacerdocio. El poder para enfrentar la brujería y la hechicería es un sacerdocio que se llama el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 5 al 10, dice que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y le dice, tú eres sacerdote, ahí habla del sacerdocio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso 5 en adelante, ahí dice que nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados para un sacerdocio santo. Dice sacerdocio. Esto es un sacerdocio. En el verso 9 dice que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, el poder de Jesucristo se administra por el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Pero la iglesia no está muy acostumbrada, no está muy enseñada en este asunto del sacerdocio. Por eso es que a la iglesia le cuesta enfrentar la brujería, a la iglesia le cuesta enfrentar la hechicería. A mucha gente de la iglesia
se consuelan solo con ir el domingo ahí a cantar unos coritos y aplaudir. Ahí van los ortodoxos a la tradición y a las costumbres, pero no pueden enfrentar. Muchas veces no pueden batallar ni luchar contra los poderes de la muerte porque no ejercen el sacerdocio. No saben cómo se administra un sacerdocio. No tienen la mentalidad sacerdotal para ser sacerdotes. Dice reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes hizo de nosotros, dice Apocalipsis. Hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Pero ¿cómo va a ser un reino de sacerdotes si no tienen mentalidad de sacerdocio? Yo quiero que usted entienda la importancia de tener una mentalidad de sacerdote, una mentalidad de reino de los cielos, porque es la única manera de confrontar los poderes de la muerte. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra gobernadores. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Con el sacerdocio de Jesucristo. ¿Tiene usted la mentalidad de sacerdocio? Ese es el desafío que tenemos en la iglesia. Ahora, esto es importante porque allá en el libro de Mateo podemos ver al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, dice del verso 26 al 28, literalmente dice así. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mire qué tremendo que llega el Señor Jesús y agarra pan. Este pan es una representación. Este pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús les está creando una mentalidad sacerdotal a los discípulos que posteriormente serían los apóstoles. Les está creando la mente de sacerdote. Les está enseñando en la administración del sacerdocio en el reino de los cielos. Cómo en el reino de los cielos se maneja el poder por medio de representaciones. Esto es una representación del cuerpo de Cristo. Ahí lo dice. Lo dice. Dice el verso 26, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo a los discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Esto es el cuerpo? No, este es pan, un pedazo de pan. Pero con este pedazo de pan, Jesús me está enseñando que hay una representación de su cuerpo. Esto me enseña que el sacerdocio es la administración de símbolos, de representaciones desde la tierra. Acuérdese que le dijeron a Pedro, obviamente a los apóstoles, a los que en ese momento eran sus discípulos, yo te doy las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves? Bueno, la administración del poder, para que lo que ate aquí con poder sea atado en el cielo. Pero eso se hace con representaciones. Por eso, desde aquí empezamos con el sacerdocio. Dice, esto es mi cuerpo. Y dice también, y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Esto era la sangre? No. Esto era una representación de la sangre. Para Jesús, ya esto no era vino. Para Jesús, nuestro sumo sacerdote, esto ya era su sangre. Pero era una representación. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Enseñándonos a manejar las representaciones. La representación de su cuerpo y la representación de su sangre. Eso es sacerdocio, administración de símbolos, administración de representaciones. ¿La iglesia hace eso? En general no lo hace. Celebran la Santa Cena,
pero no tienen la mentalidad de sacerdotes. Por eso, si no tienen la mentalidad de sacerdote, ¿cómo? ¿Cómo es que van a luchar? ¿Cómo van a usar las llaves del reino? Si no tienen mente de sacerdote para pelear contra los poderes de la muerte, para pelear contra esa serpiente que está detrás de mí, contra esas brujas que están detrás de mí. ¿Cómo? Yo le voy a decir a usted cómo. Otra cosa interesante en el libro de Juan, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 7, le estoy dando Biblia. ¿Sabe por qué le doy tanta Biblia ahora? Aunque yo no quiero gastar mucho tiempo leyendo, pero es porque hay mucha gente ortodoxa en la iglesia. Hay mucha gente legalista, hay mucha gente religiosa, hay mucha gente que está empantanada en las tradiciones de los hombres y por eso no pueden ejercer el sacerdocio, no tienen la mente de sacerdote. Y dicen cosas y por eso pierden las batallas. Las batallas las vamos a ganar nosotros. Satanás no va a ganar esto. Las batallas las vamos a ganar nosotros. Dice aquí, Juan capítulo 9, del verso 1 al 7, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, dice, escupió en la tierra, imagínense, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ya yo me imagino al ciego, ¿verdad? Todo embarrialado. ¿Qué dice la ortodoxia? ¿Qué dicen los ortodoxos evangélicos? Eso es brujería. Pero es que los pobrecitos dan lástima porque no tienen mente de sacerdote. No tienen mente sacerdotal. Mire qué importante es esto. ¿De qué nos estaremos perdiendo? ¿Cuántas bendiciones y sanidades extraordinarias estaremos perdiéndonos por no tener la mente de Cristo? Por no tener la mente de nuestro sumo sacerdote que escupió. ¿Usted escupiría? ¡Ay, eso es del diablo! Escupir, eso es del diablo. La ortodoxia. Los evangélicos ortodoxos, religiosos, legalistas, fariseos. De todos se escandalizan. No entran ellos, ni dejan entrar los que están entrando. Pero aquí dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. ¿Qué estaba haciendo? Una representación de sus ojos. Eso es lo que estaba haciendo. Haciendo unas bolitas, sus ojitos, y se los pone. Y dice, y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Lavarse de cualquier culpa. Es como el bautismo. Es un simbolismo. La gente no entiende que el bautismo es un simbolismo. Es una simbología de un nuevo nacimiento, de una limpia. Usted sabe que los brujos tienen limpia de ruda, limpia de huevo duro, tienen limpia de una cosa, de perfumes. Usted oye a los brujos hablar de limpias de perfumes, de limpias con gallinas, de limpias con gallo, la brujería, pues, la total brujería. Usted los oye hablar a los brujos y a las brujas, usted las oye hablar de esas cosas. Pero el cristianismo tiene una limpia, y la limpia es
el bautismo en agua, un simbolismo de una limpieza en agua. Ese es. Por eso, el que creyere y sea bautizado será salvo. Entonces lo manda a él a lavarse. Eso es el bautizo. La palabra baptizo en griego lo que quiere decir es lavamiento, limpieza, dice, ablución, dice, limpieza. Y eso fue lo que nos mandó Jesús. Ya yo me lo imagino al hombre echándose agua, ¿verdad? Lavándose su cara. Ya yo me lo imagino a él, ¿ve? Lavándose sus ojos, lavándose en simbolismo. Es un simbolismo. Y eso es el sacerdocio. Jesús está ejerciendo su sacerdocio en ese momento. Cuando les dice, ve y lávate. Y lo hace aquel ir con fe. Hacer una ablución de sus ojos, una limpieza de sus ojos, una limpia de sus ojos. Limpiándose de cualquier maldición heredada, de cualquier enfermedad diabólica, de cualquier cosa. Eso lo mandó a hacer. El que se bautice será salvo, dice. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Ve? Entonces, qué tremendo que aquí nos enseña. Dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. ¿Quién se atreve a hacer eso? A ver, ¿quién en la iglesia evangélica se atreve a hacer algo así? ¿Quién? Es que no tienen mente de sacerdote. No ven a Jesús y no siguen los pasos de Jesús. Al contrario, si yo me pongo a hacer si yo me pongo a imitar en esto a Jesús, ¿sabe lo que me va a decir la ortodoxia evangélica? Brujo, hechicero, fuchi, 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 cruz, cruz. Eso es lo que me van a decir. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Eso es lo que me van a decir. Se necesita un cambio de mentalidad en la iglesia para poder enfrentar a los poderes, para poder enfrentar la maldad, la brujería, para poder enfrentarse a los hijos del diablo, para poder enfrentarme a las hijas de Satanás. Eso es lo que se necesita. Y esas son las enseñanzas que vamos a seguir dando de ahora en adelante. Esto es escritura. Y dice, verso 32, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, su sumo sacerdote, el que dio la vida por usted para darle las llaves del reino, Jesús, dice, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos. Sí, pero ¿qué dice la ortodoxia? No hay que tocarlos. ¿Qué dicen los legalistas? Ay, no hay que tocarlos. Yo no sé de dónde sacan eso. Y lo peor es que así lo enseñan y por eso la iglesia está atada. Hay doctrinas que atan. Dice, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¿Usted entendió eso? Mire lo que dice. Lea su Biblia. Y lo peor es que no se puede borrar. Porque dice que la escritura no se puede violar. Dice aquí. Dice, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¿Escupiendo a dónde? ¿A dónde escupió? ¿Cómo le tocó la lengua con la saliva? ¿Cómo fue? No dice que agarró su mano y se agarró su lengua y se la puso al... No dice que usó la mano. Escupiendo. ¿Cómo hizo para que la saliva le tocara la lengua? ¿Cómo hizo? ¿Se atrevería usted a hacer eso? No. Porque le falta mente sacerdotal. Dice que escupió y que le escupa la saliva, le tocó la lengua. Y dice aquí, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata. Le gritó.
Ay, que no hay que gritarles tampoco. Ay, Dios mío. Hay doctrinas que atan. La iglesia está atada por doctrinas tradicionalistas. La ortodoxia evangélica tiene atada a la iglesia. Los ortodoxos, los tradicionalistas, los religiosos, los fariseos. Dice que tremendo. Ábrete, dice que significa eso. Y el hombre después hablaba perfectamente bien y oía perfectamente bien. Esto se llama sacerdocio, lo que el Señor Jesús hizo. Es importante entender esto del sacerdocio, porque yo quiero que usted se anime, yo quiero que usted crea, yo quiero que usted sea una persona que se atreve a ejercer el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. En el libro de los Hechos hay un profeta. Hay un profeta que se llama Agabo, allá en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Del verso 10 al verso 11 nos dice esto, el libro de los Hechos acerca de Agabo. Dice, verso 10, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, mire qué tremendo, tomando el cinto de Pablo, yo me imagino que en un cinto como este es el que uso yo, fíjese, este es el que uso yo para latillar a Satanás, ¿ve? Dice, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dice que se ató las manos y los pies con el cinto. Él mismo se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo. Y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué usó? Un símbolo en una profecía. Un símbolo dando profecía. Pero los profetas de hoy no se animan a hacer eso, a usar simbolismos cuando dan una palabra, a utilizar símbolos. ¿Por qué? Porque son profetas, pero no son sacerdotes. Solo se les ha enseñado a dar palabra. Pero el Antiguo Testamento me enseña que el profeta ejerce sacerdocio. Samuel era profeta, pero era también sacerdote. Samuel daba palabra y entregaba la palabra del Señor, pero también él invocaba en el altar y hacía bajar fuego del cielo. Sacerdote y profeta al mismo tiempo. Nuestros profetas de hoy no. Solo se les enseñó a dar palabra, pero no saben ejercer el sacerdocio. También, con esto quiero ir acabando. En 1 Timoteo hay algo importantísimo. 1 Timoteo en el capítulo 5, en el verso 23. Timoteo está hablando con Pablo y le cuenta que está muy enfermo, le cuenta que tiene problemas de gastritis. Me imagino que le hablaba de colitis nerviosa. Ahí le va, sí. Los que tienen colitis, los que tienen úlceras en el estómago, los que tienen úlceras en los intestinos, los que tienen constipación, los que tienen ese tipo de cosas, ¿ves? Timoteo seguro le decía, mire que estoy mal, me siento mal. ¿Y qué estás haciendo? Le dice, estoy tomando el vino de la Santa Cena. Estoy tomando vino de la Santa Cena. O estoy tomando agua. Le pongo la mano al vasito y tomo agua. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo. No lo corrigió. No lo corrigió. ¿Por qué? Porque dice, 1 Timoteo 5, 23, ya no bebas agua sola. No le dijo, no la uses, dice, no la bebas agua sola, sino que usa un poco de vino. Usa un poco de vino. Él tomaba agua sola. Y Timoteo le está diciendo, no uses agua sola,
usa un poco de vino en el agua. ¿Qué es eso? Sacerdocio. El sacerdocio no se puede ejercer sin fe. Y él está enseñando a ser sacerdote a Timoteo. Él está enseñando cómo echar mano de los poderes del siglo venidero. Echa mano, le dice a Timoteo, echa mano de los poderes del siglo venidero. ¿Cómo? Con el sacerdocio. ¿Y cómo se hace eso? Administrando los símbolos. Administración de simbolismos. Y ahí es donde la iglesia falla, porque no hay maestros de sacerdocio en la iglesia. Lamentablemente. Dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuándo se ha visto que el agua sana las enfermedades? No, el agua quita la sed, quita la deshidratación, pero administrada en sacerdocio, esto puede ser sanidad, porque el agua puede representar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado siempre con un pescadito, con fuego, pero también con agua. De su interior brotarán ríos de agua viva. Acuérdese de la conversación del Señor Jesús con la samaritana. Hay una agua que quita una sed, pero hay otra agua que quita otra sed. El que beba del agua que yo le daré, esta se convertirá en él en una fuente que salta para vida eterna. Pero está hablando de una representación. El agua representa el Espíritu Santo. Fíjese que en este caso, usted lo mira ahí, mínimo, por lo menos si usted es ortodoxo, si usted es legalista, si usted es escritural, si usted solo va por la letra, por lo menos acepte que ahí dice que no bebas agua sola, sino que usa un poco de vino. No quiere decir que es el vino solo. No estoy hablando del vino solo. Está diciéndole que no use agua sola. Le hubiera dicho, ya no bebas agua, bebe solo vino. No le dijo eso. Le dijo, ya no uses agua sola, porque le vas a agregar vino. Ya el agua no va a estar pura, sino que va a echarle vino. ¿Por qué? Porque los dos representan algo. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. El nuevo pacto. ¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo? A que administre los poderes del siglo venidero, administrando símbolos y representaciones. Ese es el problema con la iglesia. No ha llegado a ese punto de entender la administración del sacerdocio. Y por eso los brujos les ganan. Por eso no pueden hacer milagros y señales. Mire qué interesante, ¿no? Y mire qué tremendo también, hablando del agua. Vamos a poner el vino de este lado. Ya sabemos que es una representación del nuevo pacto y una representación de la sangre de Cristo. Y esto también representa la vida. Porque como representa la sangre, la Biblia dice que la sangre tiene la vida de la carne. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, al tomar el vino de manera sacerdotal, en una ceremonia como la Santa Cena, en realidad lo que estamos administrando es la vida de Cristo, porque nos tomamos su sangre en representación. También se van donde el profeta. Se van donde el profeta y le dicen al profeta, el emplazamiento de la ciudad es bueno, pero el agua está enferma. El agua está mala. Hay veneno. Entonces, ¿qué hace el profeta? Va y agarra un puño de sal y se lo echa al agua. Se lo echa. Y aquí estoy poniendo fíjense que son solo representaciones. Estoy poniendo una representación de la sanidad del agua. Y el ser humano
los seres humanos, nuestro cuerpo, tiene un extraordinario porcentaje de agua en el cuerpo, los famosos humores. Muchas veces hay que sanarse y qué tremendo que le dice, ya no use agua sola, sino usa un poco de vino. Entonces viene Timoteo, de ahí en adelante, a partir de ese momento viene Timoteo, agarra el agua que se tomaba antes y le agrega el símbolo de la sangre. Le agrega el símbolo de la sangre con fe. Y él dice, estoy siguiendo las instrucciones de mi apóstol, Pablo, el apóstol de la gentilidad. Y a él el Espíritu Santo de alguna manera le reveló que esto, si yo lo hago de una manera sacerdotal, me va a sanar. Y se lo tomó. Hay mucha gente que está enferma. Y a mí me dice el Espíritu Santo, póngale un poquito de sal. Y que lo vea la persona. Que la persona lo vea. No le diga qué es, póngale que lo vea. ¿Por qué? Porque estoy sanando el agua con la sal, como lo hizo el profeta Eliseo. Y mucha gente la pongo a que ore, por teléfono muchas veces. Ahora por teléfono le digo, saque un vaso de agua, ¿sí? Póngale un poquito de vino, póngale un poquito de sal, póngale su mano encima y yo oro. Bendigo el agua, que sea la representación del Espíritu Santo. Yo le digo, le doy palabra, porque hay que dar palabra para esto, ¿verdad? Hay que decir algo. Hay que decirle, ve y lávate en el estanque de Siloé. Hay que decirle, éfata. Hay que decírselo. Y entonces la persona se lo toma y va a ver usted un montón de milagros que han sucedido solo por hacer una cosa de esta, porque es una administración sacerdotal. Ahora, mi respeto con la gente que no cree, mi respeto con la gente que no lo entiende, pero para terminar, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, es que a la gente muchas veces, bienaventurados los que sin ver creyeron, el uso del aceite. Aquí está. Verso 14, Santiago 5, 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. No dice que llame a las brujas. Dice que llame a los ancianos. A los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Ese es el aceite. Este aceite que está aquí, lo usa mi esposa Jania para cocinar. Cuando lo fuimos a comprar, lo compramos con el propósito de cocinar. Okay. Tiene que ser aceite virgen. Ojalá que no sea un aceite mezclado con perfumes. Pero esto fue para cocinar. Entonces, ¿por qué ahí dice que ungiéndolo con aceite y el Señor lo restaurará? Porque es una administración de un símbolo. Este aceite simboliza la unción, el poder del Espíritu Santo, y también representa la gloria del Señor, la presencia del Señor. Cuando yo lo hago como un ejercicio sacerdotal, como una función de sacerdote, adquiere poderes de representación. En la presencia de Dios no hay enfermedad. Por eso cuando le administramos el aceite, le estamos administrando la representación de la gloria, que es la presencia del Señor. Esto se lo enseñamos para que usted lo ponga en práctica. Ojalá que usted tenga los guts de ponerlo en práctica, de atreverse a hacerlo, porque yo sé que esto va a ser de bendición para todos ustedes. Eso se llama el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Por eso yo quiero decirle, si usted tiene algún enfermo, si cree que usted no lo puede hacer, tráigalo a la obra de Orange. Tráigalo con nosotros, tráigalo un domingo. El domingo a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. Ahí cuando usted llegue a la obra de Orange, va a haber un grupito de personas que se llaman La Bienvenida. Y usted dígale a los de La Bienvenida,
necesito que oren porque viene una persona, traigo a alguien enfermo o yo estoy enfermo. Necesito que oren por mí. Y usted mentalícese porque posiblemente le van a dar agua, posiblemente le van a hacer la Santa Cena, posiblemente le van a dar el pan y la copa, posiblemente le van a dar el símbolo de la sangre, que es el vino. Vamos a ejercer el sacerdocio y usted va a conocer el poder de Dios, el poder de Jesucristo en la administración de su sacerdocio. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.